Hello everyone and have a warm welcome to the fourth international seminar on nutrition and sports organized by Abbott and Real Madrid. Hola a todos y bienvenidos a nuestro cuarto seminario internacional sobre nutrición y deporte organizado por Abbott y Real Madrid. My name is Íñigo Pérez Castillo. I'm a scientist at Abbott Nutrition Research and Development, and together with Dr. José López Chicharro from Real Madrid, I have the pleasure to introduce and moderate today's seminar we have planned for you. I will moderate the present seminar in English, while he will do the same in Spanish. José, es todo un honor poder moderar este seminario contigo. Gracias, Íñigo. Hola a todos y bienvenidos. Soy el doctor José López Chicharro y pertenezco a los servicios médicos de Real Madrid y estoy encantado de poder moderar este seminario que forma parte de la labor educativa entre Abbott y Real Madrid dentro del programa integral que trata de impulsar el conocimiento del deporte y de la nutrición. Hoy vamos a hablar de estrés oxidativo, que es un tema de primerísima actualidad, muy importante también para nuestros deportistas, tanto jugadores de fútbol como de baloncesto, y en el que hay un interés creciente en el conocimiento del estrés oxidativo y cómo aspectos nutricionales pueden apoyar a nuestros deportistas, eh, mejorando, si cabe, el rendimiento deportivo y optimizando los procesos de recuperación. Gracias a todos por estar aquí y vamos a comenzar este seminario. Seminar is part of Abbott Nutrition's commitment to the ANHI, Abbott Nutrition Health Institute, to promote global health through science-based nutritional resources, such as the present seminar. I would like you to invite you to explore anhi.org and find more information about our previous scientific events, scientific projects. As Dr. López Chicharro mentioned, today we will have the opportunity to talk about a topic of great interest for the scientific community. This is oxidative stress in health and sports, potential applications of nutrition. An imbalance between antioxidant and oxidative molecules is known as oxidative stress. Whereas these oxidative molecules play important roles in many physiological processes, also in exercise, exacerbated or sustained oxidative stress is known to contribute negatively to adverse health conditions and also to impair athletic performance. It is our intention today to discuss oxidative stress and explore strategies aimed to address it in the general population and also in athletes. Nutrition is our best tool available to counteract oxidative stress and support health and performance. However, how we can tailor these nutritional strategies without compromising exercise adaptation and recovery processes in athletes remains still a topic of great scientific debate. Fortunately, we have today two great experts who will elaborate on this topic, Dr. Philip Atherton and Dr. Juan Mielgo Ayuso. Dr. Atherton is a full professor at the School of Medicine in the University of Nottingham, United Kingdom. He holds a PhD in protein metabolism, myogenic signaling, and gene regulation in skeletal muscle. Phil is author to over 300 research articles published in scientific journals, as well as different books, chapters, along with different contributions to scientific congresses. He's senior editor for Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, and editor-in-chief of Physiology. Dr. Atherton is an expert in skeletal muscle physiology, including processes involved in the mechanism of musculoskeletal decline with aging and metabolic conditions, including, of course, oxidative stress. He has participated as principal investigator or co-investigator in several competitive projects and other non-competitive research projects, and has received several prestigious yearly career awards. Doctor Juan Mielgo Ayuso. Juan es profesor de la Universidad de Burgos, España, y es secretario de la Sociedad Española de Nutrición. Lleva a cabo su doctorado en investigación biomédica y ha contribuido como autor en más de 130 artículos publicados en revistas científicas, así como distintos libros, capítulos de libros y comunicaciones a congresos científicos. Su área de conocimiento se centra en la actividad física, el ejercicio y el papel de los suplementos nutricionales en los resultados del ejercicio de los procesos de adaptación al ejercicio. Ha formado parte de diferentes proyectos de investigación internacionales, competitivos y no competitivos, y ha sido galardonado con distintos premios de investigación.
today's seminar, Dr. Atherton will deliver his presentation and answer any potential question in English, while Dr. Miergo Ayuso will do the same in Spanish. With that, I give the word to Phil so that he can commence his presentation. The floor is yours. Dear moderators and friends around the room, nice to meet you all. And I'd just like to thank Real Madrid and Abbott, of course, for this opportunity to speak today on this very, very timely and interesting topic. So here is my title. I'm going to introduce oxidative stress and begin, I guess, as a prelude to the next speaker who will talk more about, I'm sure, in its relationship to exercise. Okay, just my disclosures briefly. Okay, so here are my objectives. So I'm going to overview the mechanisms involved in oxidative stress in cell biology terms, their implications in health and disease, and how nutrition may be optimized and work against some of the negative consequences of oxidative stress. Specifically, I'll talk about the cellular and physiological basis of oxidative stress in cellular homeostasis, discuss how it can impact health, way beyond the sporting environment, but also in clinical conditions and aging, its implications for the prevention and also management of clinical conditions, and finally, of course, leading into the role of nutrition in counterbalancing the negative consequences of oxidative stress. So I begin. So when we go back to a cell biology level and we think about one of the major organ system that is involved in locomotion, which is skeletal muscle, right? So it comprises around about 50% of our entire body mass and weight in a healthy individual. When we look at it on a cellular level, what you see here is electron micrograph of a skeletal muscle cells. And one of the things that you see within these cells here, which is important, shown as in IMF and SS here, these are mitochondria, but they have two distinct populations and pools within the tissue. So this is SS or subsarcolemmal, right? So beneath the cell surface. And these IMF are intramyofibrillar mitochondria. So basically, these mitochondria are in and around the contractile material to supply ATP for the use of cell for contraction. And it's really important to recognize that the skeletal muscles are a highly oxidative tissue. I know we have obviously type 1 and type 2 fibers, so slow, right? So type 2 fast and type 1 slow, which vary hugely genetically, but also in distribution throughout the skeletal muscles of the body. And of course, the slower fibers are associated with having greater abundance of mitochondria versus the faster fibers. Okay, then we go to the left. And if you look at the basic cartoon that I've got of the makeup of mitochondria, what is it? It's thought that the mitochondria arose through to be part of our, as it were, physiological systems through a symbiotic relationship. So in other words, what probably happened was mitochondria were their own sort of organelle that lived independently. And then there was some symbiotic relationship that was generated between, lower vertebrates and mitochondria when oxygen levels were rising in the atmospheric conditions. Okay, and it seems that obviously that these things basically are entirely how we use oxygen within our body. So we breathe, and the only reason we breathe oxygen is because we use these things to create energy within our body systems, including skeletal muscle. This is the basic structure of them. You can see here some of the key features. First thing I'll point out is they have their own DNA, right? So they have their own genome. So you think of our DNA as our nuclear DNA, which is true, but actually within mitochondria, it has its own DNA. So it's like a loop structure, which I'll show you more later. It only encodes for a few genes, actually, a handful of genes and a few tRNAs, transfer RNAs. But actually what's really important is that these things concert together with the nuclear DNA to help in the formation of new mitochondria, right? So like all proteins in the body and cells, these things turn over. So you can create new ones to replace existing ones, but you can also grow them. So if you take endurance exercise, your endurance athlete is going to have way more mitochondria stuffed within these cells, right? Owing to the process of mitochondrial biogenesis and replication. You also see that the other key thing about this is how do you use oxygen? You use oxygen you have here an outer mitochondrial membrane and an inner mitochondrial membrane. And the primary function of mitochondria
is to basically, down the electron transport chain, generate a proton gradient, which feeds back into the mitochondrial membrane matrix, and it forces the rephosphorylation of ADP to ATP. That's entirely how it works. So you reduce oxygen, molecular oxygen, to essentially generate ATP within the cells. So they're really some of the key features of mitochondria, and we have loads and loads of these stuff within our muscle tissues. Okay, so let's think then about what we're talking about oxidative stress. So if we think about oxidative stress and what it means, the best way to describe it in biology is we call it redox biology, reduction oxidation. So, right, how molecules can be adapted in accordance to redox stress, which I'll talk more about. But what I'll say first of all is say, okay, and I will talk much more about in the next slides about what exactly free radicals are and how they're produced from the mitochondria. But actually, this is one of the classical theories of aging, right? Cellular aging in any organ system, whereby the idea is that free radicals essentially are these unstable molecules which cause damage to other molecules. And by a consequence, that damage therefore impacts the cellular function of those molecules. It's one of the most established features of cellular aging biology across any organ system and across all animals. What it does is it alters and damages adjuvant molecules. So, for example, if you create these species, they can go and they can destabilize other molecules, including lipids and proteins. By destabilizing those molecules, impacts the way that those molecules and therefore cells function. Similarly, it also can damage DNA, and anyone would know that's not a good thing, right? So you can get mutations within DNA and damage to DNA, which will impact, for example, cause what we call somatic mutation. Somatic means any kind of mutation that occurs postnatally to DNA, because obviously normally cells turn over, DNA propagates, but it's when errors appear in that DNA that creates problems. Okay, so oxygen toxicity seems an odd thing because, of course, we breathe and we need oxygen, right? Of course we do, which I've described because most of the oxygen that we take in is used to generate ATP, which fuels it's basically our like gas for our cells, essentially, right? But actually, and the mitochondria you can see here is most of it is produced in the mitochondria either aerobically through aerobic decomposition of amino acids, carbohydrates, or lipids. And all aerobic organisms, by very nature of them being called aerobic organisms, need oxygen, right, for efficient energy production. Most is utilized in mitochondria, as I said. Some is stored in myoglobin. So if you take the red pigment of muscle, so if you were to, look at muscle, you'll see that it kind of looks a bit red in color, even, apart from obviously the very fast fibers look more white and the slower ones look more red, but that's because of the storage of oxygen in the form of myoglobin. So oxygen is, of course, required for animal life, but it is damaging at high concentrations, which is notable. So, for example, if you breathe pure oxygen, it's very damaging to the lungs for sustained periods, right? It's important because certain clinical conditions, of course, the thing they do, they put an oxygen mask on when skin partial pressure of oxygen drops. And the idea is, of course, that you put the oxygen back, but usually actually you'd note that it was maybe 60 or 70% oxygen. And the reason is that high oxygen concentrations are damaging. So the question is why? The answer is because of these largely because of the production of these so-called free radicals. We'll talk about now. Okay, so what is a free radical? Essentially, it's an atom, molecule, or ion that has an unpaired valence electron. Sounds complex chemistry, but it really isn't. What you have here is molecular oxygen is divalent. You have these two like ring structures here that are covalently bond to one another, and that's what it looks like there, hence O2. And the problem with these molecules that form is they're highly reactive and they readily combine covalently with other molecules. And that is entirely the thing that can be damaging to cells. They're thermodynamically unstable, and they can react with most other molecules, like I've already said, damage. So, for example, reacting with lipid molecules, protein molecules, or even nucleic acid molecules, RNAs and DNAs. And it creates this chain reaction of events. And the way I would describe this best is to think of this like radioisotopes or like radiation. Why is radiation bad?
Well, of course, the whole point about radiation is that it is, you know, the chain reactions are able to propagate. But the difference between free radicals is that and most of the thermodynamically stable radioisotopes is that they have a varying number of neutrons within their atomic nucleus. So they usually have a load more neutrons, which means that they try and grab other neutrons off other molecules, and that causes the problems that you get with radiation. And actually, exactly the same is true for free radicals, but in this case, it's largely due to sharing of electrons. And I'll talk just more about that in the next slide. So molecular oxygen contains two unpaired electrons typically, but which is normally a bad thing, because you would normally think that's highly reactive, but actually it's only weakly reactive because they're located in different orbitals, right, on different orbits, and they also have a parallel spin. Okay, so let's then look at production of two terminologies just to get across here is ROS, or reactive oxygen species, or reactive nitrogen species, or RONS, and reactive oxygen nitrogen species, which basically this sort of diagram here, if you just have a quick look at, shows you how this begins to propagate from the mitochondrial utilization of oxygen. So like I said, oxygen is reduced in the mitochondria to generate ATP, that's its function. But actually, univalent reduction of oxygen gives rise to the superoxide anion called superoxide radical. And you can see that shown here at the bottom right. So you can see what's happened here. One of these is shifted across to here, and that creates this superoxide anion that is essentially a free radical that begins propagation of these reactions. And then when you see what happens, a few percent of this happens. So most of it doesn't escape mitochondria, for example, in the form of free radicals. And I'll talk a little bit more about that due to antioxidant systems within the cell. But you can just see some examples here of what happens. You've got superoxide oxygen on the left-hand side here. It reacts with hydrogen peroxide, and you get the formation of further superoxide molecules. And what you can see here is you begin with, you know, some escapes the mitochondria here, a few percent, not much at all. Superoxide anion here created. That can react with hydrogen peroxide, creating other free radicals, also down the nitrite route as well. But also, just one thing I want you to pay attention of is here, you can actually have some reformation or decomposition of those free radicals back to more stable molecules. That's what we call reduction oxidation. These things can be reversible. And in this instance, catalase, which I'll talk a little more about, is an enzyme which basically reforms H2O water from hydrogen peroxide molecules. Okay. Now, in the cell, we always have, you know, given we've evolved to use oxygen, the cells also have their own defense mechanisms against the toxic effects of these free radicals, right? And actually, they're also compartmentalized. So the mitochondria has a double membrane, remember, as well, right? And even if some of those free radicals can escape, they can possibly be quelled or quenched by the presence of these enzymes. And in the previous slide, which I showed you the example of catalase, you see there are several systems here: superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase. And you can just see the example on the bottom left here of how these enzymes are working. So if you look at SOD and KAT in the middle, you can see how it's, for example, recomposing oxygen, molecular oxygen and water with catalase from double hydrogen peroxide reactors. Okay. Here's just a summary of the defense systems we have within our cells. And you can see that some are enzymatic and some are non-enzymatic, right? So we have some kind of scavenger systems. And we also have enzymes, which actually, as I've just shown you in the previous slide, will actually reform more stable molecules by, you know, stabilizing the electron structure within the valence of the molecules themselves. I guess the point is, what you'll see here is you can see the location varies. Some of them within the mitochondria, some within the cytosol. So the point is that even if some of these free radicals escape, it doesn't mean they can't be decomposed within, for example, the cytosol of the cell if they've escaped the mitochondria. You'll also note that even things like this is the first, my first sort of divergence towards nutrients, as it were. Some of the micronutrients like vitamin E and vitamin C and flavonoids, for example, we get from the diet, have very strong antioxidant scavenging compounds.
So that's my first sort of hint that nutrition is a good thing in this respect. Okay, let's just go to some fundamentals of how do we know that RONs, as in again oxygen and nitrogen species, are bad. Let's look at some basic scientific evidence of this. Some is really simple evidence in the sense that if you have an animal that is short-lived, right, and you have an animal that's long-lived, and here I give an example of a rodent like a rat, 3 or 4 years, and a pigeon, which is actually a pretty long-lived avian species, around 35 years, they leak a much lower proportion of free radicals from the mitochondria, and the metabolic rate is very different between these species, for example. And by the way, you could compare the same with a human and an elephant or such like. So there is a good correlation sometimes between lifespan and leakage of these reactive oxygen species. There's also evidence experimentally that things like if you take a really simple organism, in this case a nematode, which is a very small microscopic worm that's highly researched in invertebrate biology, aging biology, and you treat them with vitamin E. Remember, as I said, vitamin E, for example, is an example of a scavenger, a molecular scavenger for free radicals. Or you give them resveratrol, which you've probably heard of, is a polyphenol and can impact lifespan. Or if you take catalytic antioxidants, as I've shown here, you can extend lifespan. So once again, you've got some inference that from experimental data that having an antioxidant therapy, as it were, is in at least in lower mammalian and invertebrate systems can increase lifespan. You then look at simple correlates like peroxide levels, which is relating to oxidation of lipids. Remember, that's the damage that free radical causes. You simply measure the result of what you think the free radicals are doing. And you can measure that this is flies again, but there is so much data across lots of different species that, the peroxidation or increase of lipids increases with age. And I just put this up here because this is kind of review's quite old now, but nonetheless, I think it was really dealing with the notion that, this is much more than correlation. There is real likely causation in relation to free radicals and aging. Okay, so I mentioned already that the free radicals that are generated are damaging molecules, and that includes circling back, as it were, to mitochondria, mitochondrial DNA itself. And this is what mitochondrial DNA looks like. And you'll note here, these are the genes that it's got some RNAs here, so some couple of 3 COX genes. But like I said, what's really important is mitochondria are constantly turning over, and we can increase in the number and we can decrease in the number as well. By the virtue of the fact we produce new mitochondria means we produce new DNA. And so the fidelity of that DNA copying needs to be really good. And of course, what can happen with free radicals, as I've mentioned already, is that you can get impacts upon mitochondrial DNA fidelity. And what happens if you simply measure this is you take samples from a younger and older individual from any tissue you want, and you sequence this DNA, and what you'll find is that there is a likely higher rate of deletion in older than younger individuals. And ultimately what happens is that these propagate, so you end up with these defective copies of mitochondrial DNA in humans, and a lot of this is thought to be owing to the notion of free radical-based damage. This is actually some data directly from our lab from some years ago. Just again, it's great to talk about all this experimental data in flies, worms, and such like. But actually, we take, for example, muscle biopsies from young and older individuals, and we measure what we call here, we isolate the mitochondria, and we measure the protein carbonylation, which is an indices of damage to the proteins owing largely to free radicals. And what we do when we see this, as you can see here, there's a significant increase in our older samples' mitochondrial protein carbonylation. And although, the numbers are relatively low, we then say, okay, how does this, is there any relationship to physiological function? I know it's correlative, but nonetheless, it's worth looking at. And we have strength data here, and we have muscle mass data here. We find a fairly weak correlation to muscle mass, but with strength, we actually find a significant relationship. In other words, the higher the protein carbonylation of the mitochondria, the lower the physiological function in terms of strength. So, it's not cause and effect, but it gives some kind of useful inference, I think. Okay. So then we go, okay, so I've told you
hopefully a little bit about, the basis of free radical formation and oxidative stress and some of the potential negativity around this. But these things are also important to the cells. And there's a process that we describe in biological terms called hormesis, which means that something is not going to always, like, as you increase the dose, have a more beneficial effect, or if you decrease the dose, have a less or whatever. It can kind of go bell-shaped sometimes, right? So your low dose, it's not good. Higher middle dose, it's good, and then higher dose, it's really bad again, if that makes sense. So hormesis is a really important biological context, and I think the next speaker also has this slide, so I'll take very little time on it. But the idea is there's some kind of zone, hormesis zone, whereby some free radical production is probably very good. And that's because these things have really, really important functions in cell signaling, as well as being obviously negative when they're overcome in terms of quantity. And you can see that shown here. This is just a hydrogen peroxide concentration effect diagram, and you can see here that at reduced stress, it's actually probably this is actually probably suboptimal. This is optimal, and here where you've got high levels of, you're probably going to promote cell death. So there is this sort of hormesis zone, I think. And actually, nutrition, turns out there's lots of things that impact this. For starters, it's worth saying. So you've got at the top here oxidative stress. I've mentioned ROS, Ross and Rons before already several times, and you can see here that loads of stuff. This happens as a normal part of our cell biology day to day with oxygen utilization. But you can also see that that things can promote the production, right? Chemicals, UV radiation, ionizing radiation, smoking, and pollution, for example, can push that in favor of endogenous production. But we also have the endogenous production largely. I've mentioned a few other things here, but through the mitochondria. And across almost any spectrum of clinical conditions, this has been associated with poor outcomes, right? So people can measure this stuff in diabetes, cardiovascular disease, neurological disorders, and you can find that there tends to be a greater oxidative stress risk, whatever you measure, whether you measure, like I said before, things like oxidation of lipids and such like, it would tend to be higher, and it tends to be associated with the creation and formation of these sorts of conditions. And I've already said briefly that nutrition has an important part to play here, because nutrition is actually able to modify, to some extent at least, these systems. To the degree it can modify and reduce disease, of course, is very difficult to assess, but nonetheless, I think it's got an important role. And I show here some of the environmental regulators. So you've got a couple of things that on the left-hand side, I've already mentioned smoking, pollution, for example, radiation, UV exposure, which is, of course, and of course, our standard cell biology utilization of oxygen. But also things like, for example, processed foods have been shown to induce oxidative stress, although I agree the definition of that is not fully clear. But when you look at vitamins, flavonoids, unprocessed foods, these have been shown to have fairly robust inhibition of reactive oxygen species. And what you can see here is the whole point of that is to try and modify the host of damage that can be done to nucleic acids, proteins, and lipids, and hopefully, of course, make the cell maintain the cell homeostasis as best as possible without going down the route of cell death. So other things that have been associated with that, for example, is in terms of nutrition against oxidative stress, has been things like the Mediterranean diet, which of course is well established to have beneficial health effects on lots of levels in terms of cardiovascular, diabetes, disease risk. And it's been suggested that a large part of that might be due to its positive impacts on, for example, quelling the negative impacts of free radicals. And you can see that shown here. It's been shown to reduce lipid peroxidation, DNA damage, and also improve antioxidant defenses. And on the flip side here, you can see with fast food type diet and processed foods, you can see here it's been associated with increases in lipid protein associated phospholipase and reductions in antioxidant defenses, and also that's been associated with an increase in inflammation.
So I think overall, the take-home message from this part of the talk, I've got a few more minutes left, I think, yet, but is that, the two things. On the left-hand side, we have this redox balance, as it were. So that balance between, having the positive impacts of those free radicals and their potential role in cell signaling, which I'll talk about right in the last slide. And also the notion that, oxidative stress getting out of control, so antioxidative stress not being controlled sufficiently by antioxidants. And also that what really does come in here is potential dietary strategies. And I think that's one of obviously the key take-home messages for the seminar today. It's also worth, of course, measuring that exercise in itself actually acutely increases oxidative stress, but chronically seems to actually reduce it over time. So again, I think that you've got the two major environmental factors regulating that balance is certainly nutrition and exercise. And again, I think that's exactly why the interest in this topic for this audience. Okay, then we go and look at some data again and say, okay, well, what's the evidence, for example, that you can actually modify these systems with nutrients in humans, for example? And what I've done is just pull together a couple of meta-analyses, which again is a way of synthesizing all of the studies in a quality control way that you can say, yeah, okay, not just picking and choosing a study, saying what does the breadth of all of these studies tell us? This, for example, is a multivitamin supplementation in otherwise healthy subjects over several weeks. And what they've done here is you can see, if you just focus on the graphs on the bottom left and right for now, vitamin B6 and 12. And this is the relationship on the y-axis to oxidized low-density lipoprotein, right? Which is, again, is one of these signs that the lipoproteins have been, essentially damaged by the production of free radicals. And what you see here is that as the concentration, you can see the correlation values, the p-values on the top right. Vitamin B6, you see, the higher levels are associated with lower oxidized LDL, okay, with the supplementation, suggesting that there is some kind of causal effect impact of that vitamin D supplementation. And again, if we just move to folate and beta carotene, I know there's a huge scatter, but this is the nature of stuff with humans. But again, you see the p-value is significant, suggesting that higher beta carotene levels are associated with lower oxidative like LDLs. Okay, then we move to polyphenols, which are a big class of antioxidants that are contained within things like, especially things like red wine, which and you can see here the relationship between polyphenol supplementation and sarcopenia, which is the age-related muscle mass loss. Again, this is meta-analysis on this top one here is lean mass, and this is function. Okay, and what you'll see here is that in these forest plots here, this basically means it favors the polyphenols, and that on the other side you can see favors the polyphenols. And once again, you can see there's some reasonable evidence that supplementation with these polyphenols is indeed having, or seems to be having some kind of a beneficial effect in terms of maintenance of lean mass and function with age. So again, really quite a nice link. Then we have a question of whether or not, I mentioned already that they are important signaling molecules as well. Okay, so we can't just say let's get rid of them altogether. That'll be the best win, because it's not the case. But one of the concerns, and some of the earlier published data in some single trials were showing essentially that they can have negative impacts on exercise adaptation, which is a huge concern potentially, right? If you take antioxidants, you're going to harm the way you can adapt to that exercise. So of course it's a concern. These are some meta-analysis, and again, I think the next speaker may also show this again. We didn't read each other's scripts. And what you can see here from this is that when they actually tried to synthesize the impact of, this is vitamin C or E on lean mass gains, or C and E on VO2 max, so maximal oxygen uptake, you basically see there was no difference between the groups. So essentially this data at least would suggest, when they synthesize all of these studies, that while some studies may have individually shown negative impacts, there's not, the evidence in synthesis is not fully there that there is a harmful impact. So I think this is slightly less of a concern. And I finish with this, that let us not forget that these things have
you know, are I don't want to paint a bad picture of, because they're really probably important in relating to adaptation to exercise as signaling molecules. And I give an example on the right here. In the, you know, acute exercise is going to induce, you know, you're going to use more oxygen, right? So you're going to produce more free radicals. You are going to upregulate antioxidant systems. That's exactly what happens. But what you can also see is these things are really important in key processes as signaling molecules. Angiogenesis, so sprouting of new blood cells within capillaries, right, in skeletal muscle. Mitochondrial biogenesis or division, so increased abundance of mitochondria. And even, you know, all other aspects of switching to a slower phenotype, which is important in endurance performance. And I think the whole point about this is about hormesis, and it goes back to that idea that, you know, it's not about shutting the system down altogether, it's about moderating it. I think that's the message here. So that is my take-home points here about redox. Free radical formation is a normal part of cell metabolism. Aspects of mitochondrial theory of aging, free radicals are clearly, it's probably the most prominent aging theory, cell biology aging theory there exists today even now. Hormesis is key. So we need to think about that balance and how we measure things and make sure that, you know, we don't negatively impact these systems against our benefit. Exercise does modulate redox balance. I said it might acutely increase ROX, which is really important adaptation, but also chronically, overall, the net effect is it probably is lowered by it as an exercise adaptation. And importantly, nutrition can be used to manage this in a sensible way. And I literally finish with the idea that this is if anyone's interested in broader reading, this is an article we wrote some years ago around about sort of, you know, it does include free radical biology, but also nutraceuticals, as it were, in general, in relation to skeletal muscle and exercise. With that, I thank you. Thank you, Phil. Thank you for your great presentation. I think we have learned more about the mechanism involving oxidative stress and balance, what is oxidative stress, how it impacts health and different clinical conditions, and how nutrition can play a role in tackling excess oxidative stress to promote optimal. Thank you again. And with that, I will hand over to Dr. Juan Mielgo Ayuso so he can begin his presentation. Juan, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a Abbott y a Real Madrid por permitirme estar en este seminario y al doctor López Chicharro pues, por invitarme a estar aquí. En mi caso, voy a tratar más sobre el tema del estrés oxidativo y las potenciales aplicaciones en el deporte. Como objetivo general, de alguna forma discutir esa relación que tenemos entre el ejercicio y el estrés oxidativo y el rol que tiene de alguna forma la nutrición para reducir ese nivel de estrés oxidativo y optimizar de alguna forma lo que es el rendimiento deportivo. Como específicos, objetivos específicos, explicar el impacto del ejercicio en el estrés oxidativo y cómo además ese estrés oxidativo veremos que es importante tenerlo de cara a obtener adaptaciones al entrenamiento. Explorar algunas estrategias dietético-nutricionales, unos suplementos que podrían mitigar efectos adversos que ese estrés oxidativo tiene sobre el rendimiento y finalmente, bueno, proporcionar pues, una pequeña guía nutricional de cómo bueno, podemos a través de la dieta obtener pues, los antioxidantes que nos puedan reducir eso. Ya nos han anticipado que de alguna forma ese estrés oxidativo es el desbalance entre pues, las especies reactivas de oxígenos, los ROS y los sistemas antioxidantes que podemos tener. Las causas incluye la propia vida, han dicho también el envejecimiento, cómo vamos reduciendo esos niveles antioxidantes, sobre todo los endógenos, pero también pues, bueno, lo que es el metabolismo normal celular, la polución, fumar. ¿Y cuáles son los efectos? Pues habitualmente lo que es el daño celular. Los ROS, las especies reactivas de oxígeno, pueden dañar lo que son proteínas, lípidos y el propio ADN, ya nos lo han estado explicando, que eso de alguna forma va a generar, pues bueno, más allá de un envejecimiento prematuro, distintas enfermedades.
Pero también tenemos que tener en cuenta que en el ámbito deportivo ya veremos que algunos tipos de ejercicios o de deportes nos pueden generar ese aumento de especies de ROS, hablar de ROS por abreviar, que de alguna forma, si no somos capaces de compensar mediante sistemas antioxidantes, aparte de, lógicamente, tener problemas a nivel de enfermedades, nos va a reducir lo que es el rendimiento. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos fisiológicos del aumento de estos ROS, del estrés oxidativo a través del ejercicio? Pues básicamente por un aumento de esas necesidades energéticas a través de las necesidades de ATP, por lo cual vamos a aumentar lo que es la respiración celular. Esa propia respiración celular va a generar subproductos, con los ROS, que de alguna forma van a generar ese daño oxidativo que debemos de intentar mitigar, ya que si no, pues bueno, van a relacionarse con proteínas, lípidos y con el propio ADN y de alguna forma van a generar daño y en extremos muerte celular. Aquí, sobre todo, en esta parte, lo que vemos es cómo se producen, en este caso, los superóxidos o, bueno, con la agua oxigenada esta, cómo se producen, ¿no? Es decir, estos son, de alguna forma, los radicales, por un lado, radicales libres y por otro lado, ROS. Habitualmente lo que venimos a medir, de alguna forma, son el peróxido de hidrógeno, de alguna forma, es el que nos va a determinar el nivel antioxidante o oxidativo que tenemos a nivel. Tenemos que entenderlo a partir de ahí que en función de las cantidades que podamos encontrar a nivel de la fibra muscular, vamos a estar en una situación de euestrés, el estrés adecuado, vamos a decir, que es una situación fisiológica y que en cantidades elevadas de este ROS lo que nos va a generar ya son los problemas que venimos hablando y de alguna forma va a generar la situación fisiológica. En este sentido, tanto el ejercicio moderado incluso vamos a entender que esos periodos de descanso que se deben de plantear cuando planificamos los entrenamientos, sobre todo de altas cargas, pueden incrementar la capacidad antioxidante de nuestro cuerpo. Estas adaptaciones van a promover pues, la salud tanto celular como la resistencia al daño muscular. Por tanto, ese ROS, es decir, los ROS, van a estimular moléculas críticas de, bueno, pues de algunas vías que van a promocionar o van a favorecernos lo que es el aumento, por ejemplo, de la capacidad aeróbica, incluso a nivel de la recuperación muscular, que de alguna forma son necesarias para la adaptación. Es decir, que nosotros necesitamos de ROS para beneficiarnos de algunas vías y algunas proteínas que son importantes tanto para la recuperación muscular, todo lo que es relacionado con el rendimiento deportivo, pero como veremos también para el fomento de antioxidantes endógenos. ¿Cuáles son los efectos positivos en este caso que podemos encontrar gracias a los ROS? Pues bueno, ya que bueno, los ROS también nos pueden favorecer lo que es la actividad contráctil, es decir, regula lo que es la actividad contráctil muscular a través de favorecer lo que es la sensibilidad del calcio, activar algunas vías, ya hemos visto, anabólicas y bueno, aumentar lo que son las defensas antioxidantes, que ahora veremos en la diapositiva. Mejorar lo que es la vasodilatación a través de la producción de óxido nítrico, por lo cual pues lleva a mayor perfusión, músculos, por lo cual nos va a favorecer en todo relacionado con la resistencia. La síntesis proteica a través de la regeneración muscular, ya que activa pues, las stem cell, reduce lo que es la inflamación y promueve lo que es los factores de crecimiento que de alguna forma nos van a permitir regenerar músculo. Y además ya hemos quedado que nos va a favorecer las vías de la defensa antioxidante endógena. Aquí vemos un poco cuáles son esos efectos positivos, como ese ejercicio, vamos a decir, no de alta intensidad, va a generar lo que son los ROS y van a activar algunas señales redox a través de la activación de este factor que pues, entra en el núcleo y se une, en este caso, a zonas específicas del ADN, lo cual nos va a favorecer
la formación de distintos enzimas y proteínas relacionadas con el sistema antioxidante endógeno. En este caso, lo que vemos es que el ejercicio intenso, junto además con una inadecuada, en este caso recuperación, puede incrementar los niveles de ROS, ¿vale? Entonces, este estrés oxidativo al final puede ser el causante de, de daño en los tejidos y, de alguna forma, verse repercutido en el rendimiento deportivo. Insisto que esto es lo que ocurre en una situación de músculo en contracción, aumento de ROS y un poco volvemos a la misma situación. Si este nivel o aumento no es capaz de alguna forma de contrarrestarlo nuestros sistemas antioxidantes, pues pueden generar el daño celular con su correspondiente disminución del rendimiento. Esta diapositiva me parece interesante en el sentido de, estos son las cantidades, ya hemos dicho, de peróxido de hidrógeno, que, de alguna forma, cuando andamos alrededor de 10 nanomoles, es una situación de euestrés, es la parte perfecta. Tenemos un problema que en muchos casos, ya veremos, a ver, si el hecho de aumentar la suplementación, especialmente antioxidante, podemos llegar a una situación de distrés o de estrés reductor y, por el otro lado, un exceso de ROS lo que nos va a generar, en este caso, es un estrés oxidativo, por lo cual ambos lados van a ser negativos, en este caso, para el rendimiento. Dentro de los efectos negativos que va a generarnos lo que es el estrés oxidativo, por un lado tenemos lo que es la fatiga muscular como tal, ya que va a dificultar lo que es la recuperación muscular y, por tanto, el rendimiento deportivo. Vamos a tener problemas también con la inflamación, puesto que de alguna forma va a favorecer esa inflamación, lo cual también va a ser daño muscular, dolor y disminución de rendimiento. Hemos dicho que también puede generar daños en el propio ADN, lo cual va a dificultar la transcripción de nuevas proteínas, en muchos casos orientadas a la propia recuperación muscular y, por supuesto, directamente lo que es la reducción del rendimiento, tanto a nivel de fuerza, de potencia y de otros parámetros de rendimiento. ¿Y cómo podemos compensar esos ROS, o por lo menos esos excesos de ROS? Pues a través de los antioxidantes. Al final, los antioxidantes no dejan de ser moléculas que de alguna forma van a neutralizar esos radicales, esos ROS, previniendo lo que es el daño, en este caso celular. Estas moléculas al final van a donar electrones de forma que van a generar moléculas más estables y van a evitar, digamos, ese estrés oxidativo. Entonces, para ello tenemos distintos tipos de antioxidantes. Unos son endógenos, lógicamente son los que se producen dentro de nuestro cuerpo por las vías metabólicas normales, y los exógenos, que como os podéis imaginar son los que vamos a traer desde el exterior, y aquí es donde incluimos la parte de suplementos o de dieta inicialmente, en caso de necesidad de suplementos. Aquí incluyo algunos antioxidantes endógenos, podrían ser diferenciados como no enzimáticos o enzimáticos. Dentro de los no enzimáticos, pues ahí veis algunos que seguramente que os suenen de otras cosas, pero que también tienen función antioxidante. Y estos son los enzimas antioxidantes, que de alguna forma son los que catalizan en muchos casos, digamos, las vías antioxidantes. Por otro lado, tenemos los antioxidantes exógenos, ahí tenemos los antioxidantes dietéticos, las clásicas vitaminas que habitualmente utilizamos como antioxidantes, algunos minerales, betacaroteno, ubiquinona, polifenoles. Dentro de los polifenoles tenemos los flavonoides y los ácidos fenólicos. Y aquí vais viendo un poco cómo hemos ido diferenciando los distintos tipos de fenoles, o de ácidos fenólicos, perdón, y de flavonoides. Pero de alguna forma estos los podemos conseguir a través de la dieta. Además, tenemos otros suplementos antioxidantes. Es verdad que aquí he obviado algunos, pero no porque no sean antioxidantes, sino porque habitualmente los utilizamos por otras vías, ¿vale? Es verdad que he incluido la creatina, pero también podría haber incluido, por ejemplo, pues el jugo de remolacha, pero habitualmente se utiliza para otras cosas.
o incluso los ácidos grasos omega 3 y omega 6, que si bien se utilizan más para el tema de inflamación, también tienen su efecto a nivel antioxidante. Pero bueno, lo que quiero es, más que nada, los quería enfocar más a los puramente antioxidantes. Lógicamente, no hablo de los propios nutrientes que los podemos utilizar como suplementos, es decir, suplementos de vitaminas. Pues habitualmente están en forma pues, de cualquier tipo de agregado tipo farmacéutico. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es comentar un poco brevemente las capacidades antioxidantes que tienen algunos suplementos y vemos si también además nos pueden favorecer el rendimiento de deporte. En este caso tenemos la vitamina C, os pongo ahí en mano izquierda algunos alimentos con algunas cantidades de vitamina C. Y en este caso, bueno, a través de este metaanálisis lo que observamos que de alguna forma favorece algunas vías de la peroxidación lipídica, que bueno, son unos de los problemas que nos puede generar el estrés oxidativo. Es verdad que solamente se ven en los primeros momentos, en una situación muy aguda post-ejercicio. Ya en el momento que pasamos a 24 horas, esos beneficios de alguna forma o esas diferencias significativas a favor de la suplementación ya no aparecen. Lo mismo pasa con la vitamina E, tenemos algunos alimentos. En este caso, bueno, distintas medidas, el malondialdehído, o el estado antioxidante total, vemos que de alguna forma se ven beneficiados por la suplementación, en este caso de vitamina E. Pero incluso algunas dosis, en este caso dosis bajas, también se han visto ese beneficio. Y que no harían falta en este caso para el nivel antioxidante grandes dosis de vitamina E, para ver beneficios, digamos, en la parte del estrés oxidativo. ¿Vale? Hablo del estrés oxidativo, no hablo ni de daño muscular, ni de rendimiento, ni de nada parecido. Estrés oxidativo, ¿vale? En cuanto a, a las vitaminas respecto al rendimiento deportivo, en este caso podemos ver que tanto la vitamina C como E, tanto tomadas separadas o juntas en algunos multivitamínicos, no han mostrado ningún tipo de beneficio a nivel de rendimiento deportivo, tanto en algunas materias, en algunas pues en el endurance, en la parte de rendimiento, en la fuerza, en la resistencia, es decir, que no se han visto ninguna de las cualidades físicas que se esperan que en un momento dado pueda mejorar un deportista. De alguna forma, también las combinaciones, incluso aquí en este caso añadiéndole ya la vitamina A como otro antioxidante, tenemos un poco el mismo problema. Es decir, aquí ya esto está realizado en deportistas puros y como tal ya veis que bueno, ni aumenta el rendimiento a nivel general ni el rendimiento de resistencia como tal. ¿Vale? Lo cual no parece que mejore. Es decir, sí que por un lado vamos a ver mejoras en el estrés oxidativo, en los niveles de estrés oxidativo, pero no lo vamos a luego poder revertir de alguna forma en beneficios en cuanto al rendimiento. Otro antioxidante exógeno puede ser, por ejemplo, el coenzima Q10. Ahí también pongo algunos alimentos. Y en este caso, bueno, en cuanto al tema de la capacidad antioxidante total, no se ve ningún tipo de diferencia significativa. Sí que se ve en el MDA, pero bueno, en principio también nos sugiere que bueno, necesitamos también muchos más estudios que proporcionen información específica de esta, pero bueno, hay algunas partes de todos esos factores que entran dentro del nivel del estrés oxidativo que se puedan ver beneficiados, sin embargo otros no. En cuanto al rendimiento deportivo, en este caso, no se ve ningún tipo de beneficio a nivel de rendimiento deportivo en cuanto al consumo de coenzima Q10 como un protector antioxidante. En cuanto al cromo, es un elemento traza en este caso, lo mismo, os pongo algunos alimentos en los cuales podemos encontrar el cromo. En cuanto a la capacidad antioxidante, vemos que el cromo
aquí la raya que separa beneficio beneficio de no beneficio, como de alguna forma esa ingesta sí que mejora la capacidad antioxidante total y también los maloldialdehídos. Sin embargo, es verdad que, bueno, aquí he señalado solamente dos de las que realmente se ven beneficiadas, pero bueno, pues se buscan otros antioxidantes, tanto endógenos como, o sea, los endógenos como tal, en ningún momento en otros se ven esos beneficios. La curcumina la he incluido aquí y la he puesto un poco con dudas, para que no me va a engañar, porque sí que es verdad que entramos dentro del tema de los fenoles y demás, pero habitualmente no lo solemos utilizar como un antioxidante. Lo solemos utilizar quizá más como un antiinflamatorio, vamos a decir, de alguna forma natural, pero bueno, lo he incluido para que veáis que de alguna forma efectivamente también tiene esos efectos antioxidantes y que, bueno, de alguna forma tiene función de AINES, puesto que entran dentro de algunas vías relacionadas con esa inflamación y con la reducción del daño muscular. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que tenemos que tener cuidado porque aunque se han llegado a ver que dosis hasta 2 gramos día de alguna forma son, no tienen ningún tipo de peligro como tal, sí que, bueno, pues igual en largo plazo nos puede generar algún tipo de interferencia en todo lo que hemos estado hablando en cuanto a las adaptaciones al entorno. El resveratrol, otro, en este caso no hay excesivamente literatura a este respecto, sí que he querido incluir esto para que, bueno, de alguna forma se vea que en este caso el resveratrol como tal, es verdad que es una N pequeña, son dosis relativamente pequeñas, de duraciones pequeñas, pero bueno, a nivel de humanos no se ha visto ningún tipo de efecto a nivel de ni del tema del rendimiento ni relacionado con la parte antioxidante. Los polifenoles como tal, como un global, tenemos esta publicación en la cual se incluyen estos diferentes polifenoles, ¿veis? Resveratrol, las catequinas, ¿no? Del té verde, incluso el jugo de remolacha como tal, y en este sentido lo que se hizo fue revisar si de alguna forma los polifenoles tenían algún tipo de beneficio en alguno de estos parámetros de rendimiento deportivo y solamente se vio en este sentido que fue en la capacidad de ejercicio en la única que se vio beneficio. La N-acetilcisteína sobre el rendimiento deportivo, lo mismo, no hay todavía excesiva literatura, pero sí que tenemos uno con 10 triatletas, en este caso creo que son un grupo importante para trabajar temas de rendimiento y bueno, unas dosis durante 9 días de 1.200 miligramos. En este sentido sí que se vieron tanto beneficios a nivel del rendimiento del sprint como beneficios en algunos marcadores, vamos a decir, de estrés oxidativo, lo cual este sí que es uno de los, vamos a decir, suplementos que podríamos plantearnos para ambas cosas porque suelen estar relacionados. ¿Cuál es el problema de la utilización quizá excesiva de antioxidantes? Bueno, podríamos hablar de un efecto prooxidante, que es un poco lo que se viene hablando desde hace tiempo, o quizá podríamos hablar de un efecto prorreductor, que también es el problema. Acordaros de esa diapositiva en la cual aparecía el verde, amarillo y luego el rojo en función de las cantidades de peróxido de hidrógeno, en el cual también una situación muy reductora puede generar pues, que no haya adaptaciones. Por un lado, porque hay destrucción, por otra, porque no hay adaptación como tal. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es de que en función de algunos agentes antioxidantes, que son en muchos casos suplementos que solemos dar añadido a nuestra dieta habitual, podemos tener distintos mecanismos que, bueno, de alguna forma puedan interferir en ese rendimiento deportivo. Bueno, en este caso quiero mostrar un trabajo en el cual, bueno, la NS no suplementados, era un grupo de personas que no se les suplementó y a otros sí que se les suplementó con vitamina C y se observó
que de alguna forma tuvieron más beneficio, en este caso en el VO2, en aquellos que eran suplementados. Es verdad que la N era relativamente pequeña y, bueno, de alguna forma no hubo diferencias significativas entre grupos, pero bueno, creo que el porcentaje nos puede dar pie a creer que si la N se ampliara, pues bueno, de alguna forma pudiera aparecer ese tipo de diferencia. Y por otro lado, es en cuanto al tema de la expresión génica de alguna forma, en este caso, de la superóxido dismutasa, que es una enzima que va a pasar lo que es el superóxido a peróxido de hidrógeno. Como de alguna forma aquí, bueno, este realmente sería blanco, ¿vale? El que es el entrenamiento solo. Como de alguna forma la expresión en aquellos que tenían entrenamiento solo sin suplementación era mucho mayor que tanto en el grupo que no entrenaba como en el suplementado. Eso mismo se ha visto en estos, que son de alguna forma son proteínas que van a favorecer sobre todo vías anabólicas, relacionadas con la recuperación muscular, con temas mitocondriales y demás. Es decir, vemos cómo aquellos que no estaban suplementados pero entrenaban, tenían mayor expresión de esas proteínas que los que no entrenaban y los que entrenaban y además tenían vitamina C, tomaban vitamina C. Lo cual, bueno, pues de alguna forma nos podía dar a entender que esa suplementación de vitamina C lo que va a hacer es perjudicar la expresión de algunos genes que nos van a proporcionar proteínas de vías importantes de cara a la recuperación muscular o al rendimiento deportivo en general. Bueno, de la misma forma, en este caso, vemos algo muy parecido. Estábamos hablando, esto sí que es cierto que estábamos trabajando, o sea, son estudios, perdón, en diabetes mellitus, pero pasa un poco más de lo mismo. Mientras a unos sí que se les suplementa con vitamina C y vitamina E, a otros no se les suplementa, y bueno, antes de entrenar, empezar la fase de entrenamiento, se ve cómo las expresiones de algunos enzimas antioxidantes son mayores y significativos en el grupo que no es suplementado frente al sí que está suplementado. Pero es que eso mismo pasa incluso cuando entrenan, cuando empiezan a entrenar, ¿vale? Por lo cual, tenemos que un poco tener en cuenta todas estas situaciones, porque estos autores, de alguna forma, lo que nos vienen a decir es que quizá el exceso de antioxidantes lo que va a provocar es que esos ROS que hablábamos que eran necesarios para generar moléculas, de alguna forma, orientadas a la recuperación muscular y al rendimiento deportivo, así como para la capacidad antioxidante, pues queda anulada, por lo cual toda esta vía queda anulada. Y yo, pues al final tengo problemas por un riesgo de no disponer de todas esas medidas. Y extrapolando un poco lo que se vio, en este caso, a nivel de diabetes mellitus, pues nos podemos atrever a creer que nos puede pasar un poco lo mismo en cuanto a la parte del rendimiento deportivo. Es decir, si nos pasamos en antioxidantes, esos ROS van a disminuir, por lo cual tanto las vías anabólicas o las de formación, digamos, de transcripción de moléculas orientadas a la recuperación muscular, a la mejora del rendimiento, así como a la parte antioxidante, van a quedar reducidas y lo cual, pues de alguna forma vamos a reducir lo que es nuestro rendimiento deportivo. Bueno, ¿y cómo podemos de alguna forma compensar todos estos suplementos, vamos a decir, antioxidantes de una forma dietética como tal? Bueno, pues a través de lo que es la dieta mediterránea como tal. La dieta mediterránea toda la tenemos en la cabeza, cómo está formada, frutas, verduras, legumbres, pescados, etcétera. Y en este caso lo que sí se ve es cómo en deportistas aumenta algunos parámetros del estrés oxidativo, de la parte antioxidante, perdón, después de 2 meses, perdón, de dieta mediterránea. Es decir, dando a entender que aquellos que seguían la dieta mediterránea luego tenían mejores capacidades antioxidantes que los que no la seguían. Lo mismo pasa con la dieta mediterránea en otros parámetros, en este caso son 3 meses, 3 meses
de dieta mediterránea sobre, bueno, pues algunos parámetros de glucoxilación y de peroxidación lipídica que antes hemos comentado ya en 48 atletas. Es decir, es verdad que esto, no vamos a engañar, que es una N muy pequeñita, necesitamos un poco más de profundidad, pero aquí ya estamos hablando de una N mucho mayor en la cual se ve esas diferencias. Por lo cual, quizá la propia dieta mediterránea, si la llevamos un poco hasta el fin, nos va a compensar, digamos, la posibilidad de tener que tomar algún tipo de suplemento. Aquí tenemos lo mismo, en este caso con personas que entrenaban en CrossFit, lo mismo, en este caso estamos hablando de rendimiento deportivo, distintas pruebas físicas, en las cuales aquellos que seguían la dieta mediterránea incluso mejoraron la condición física frente a los que no la seguían. Por tanto, creo que la dieta mediterránea es un aspecto que los nutricionistas como tal tenemos que llevar con el fin de, bueno, primero asegurar una capacidad antioxidante adecuada y, por supuesto, favorecer, en cierto modo, el rendimiento deportivo. Bueno, un poco lo que os decía, así que la dieta mediterránea puede reducir lo que es el estrés oxidativo en atletas, promoviendo ese balance antioxidante y protegiendo frente al daño celular. Y por otro lado, todo el mundo conocemos un poco, digamos, cómo está formada esa dieta. Además, bueno, Forma España es uno de los promotores de la dieta mediterránea, que está pues formada por frutas, verduras, aceite de oliva, frutos secos, etcétera, que de alguna forma, como insisto, nos va a facilitar el aumento o el beneficio en cuanto a la parte antioxidante y, por otro lado, por lo menos controlar a nivel de rendimiento. Sin más, a nivel de práctica application, o sea, las aplicaciones prácticas como tal, de alguna forma recordad cómo está formada la dieta mediterránea, aceite de oliva, alimentos integrales, mucha fruta, mucha verdura, frutos secos, poca carne procesada, pescado, productos lácteos, reducir un poco lo que es el consumo de carne roja, el pescado en abundancia, fruta fresca en abundancia y beber agua, por supuesto, que también de alguna forma va a vehicular, hacer de vehículo de un poco de todas estas situaciones. En cuanto al tema de nutrición pura, por supuesto, los nutricionistas, a la hora de elaborar las dietas, lo que nos tenemos es que fijar o conocer al menos qué tipos de alimentos contienen los distintos antioxidantes exógenos de esos que veníamos comentando, con el fin de proporcionar adecuadamente y realizar luego posteriormente la dieta. Aquí tenéis distintos ejemplos, que ya os los había puesto anteriormente algunos de ellos en las diapositivas anteriores. Vitamina C, la E, A, el selenio, zinc, distintos elementos. Aquí tenéis otros, los otros los anteriores estaban más relacionados con las vitaminas y con los minerales, en este caso más pues con polifenoles, glutatión, aquí tenemos fitoestrógenos y bueno, pues algún otro tipo de fuentes de antioxidante, pero bueno, de alguna forma entender de dónde provienen, porque de alguna forma la combinación adecuada de todos estos alimentos nos van a proporcionar que bueno, lleguemos a las cantidades adecuadas de antioxidantes con el fin de bueno, pues reducir ese estrés oxidativo que se puede formar con el entrenamiento. Además, tenemos que recordar que, bueno, por supuesto, la dieta mediterránea es más allá de la mejora del rendimiento. En cierto modo, este rendimiento también es consecuencia de todo lo demás. Mejora en la función cognitiva, la función vascular, disminución de la parte inflamatoria, evita toda la parte relacionada con enfermedades y con la prevención de lesión. Aquí podríamos generar un plan rico en antioxidantes y tenemos distintas opciones que se pueden tomar pues, más o menos juntas, o eso también es verdad que todo lo va a tener que calibrar un poco el nutricionista de los equipos como tal, porque en función de las cargas pues tendrá que meter más o menos caloría y por supuesto ir acompañada en este sentido con los alimentos correspondientes. Si os fijáis, de alguna forma, todos incluyen de alguna forma una proteína. Las proteínas que aquí estamos incluyendo son de origen vegetal. Es verdad que también podemos añadirlos, bueno, de vegetal, algunos salmón, hay algunos
alguno sobre todo de pescados, huevos, y el resto, pues combinaciones pues, de carbohidratos, bien a través de tostadas, de arroz, de chía, de distintos elementos ricos en carbohidratos, con cantidad alta de frutas, verduras y sobre todo, bueno, se están utilizando cada vez más todas las relacionadas con las frutas del bosque, las bayas, por su alto contenido de compuestos celulosos. Y un poco como resumen general, indicar que, bueno, que no existe suficiente evidencia que indique que, bueno, que un entrenamiento requiera de suplementación antioxidante más allá de una buena dieta balanceada, que la suplementación antioxidante puede tener, por supuesto, un rol importante, sobre todo cuando las dietas pues, son restrictivas o pudiéramos tener algún tipo de deficiencia clínica establecida, que no hay suficiente evidencia de que los antioxidantes de alguna forma van a favorecer el efecto en la recuperación y tampoco van a favorecer el efecto, digamos, en la mejora de rendimiento. Y que, bueno, pues que tenemos que tener un poco en control a nivel de altas dosis, sobre todo de antioxidantes, con el fin de que no nos provoque ningún tipo de reducción en las adaptaciones, en este caso, al entrenamiento. Por mí he terminado y, bueno, quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias, Juan, por tu interesante presentación. Yo creo que ahora sabemos más sobre la relación entre ejercicio y estrés oxidativo y sobre todo cómo plantear estrategias nutricionales y de suplementación para afrontar ese estrés oxidativo. No digo para combatir, pero sí para afrontar ese estrés oxidativo, preservando el rendimiento, mejorándolo si es que se puede y, por supuesto, también preservando y mejorando la salud. Great. Thank you, both of you. Now I would like to introduce a couple of questions for every one of you. And the first one will be for you, Phil. We know that aging individuals have a reduced response to nutrition and exercise to synthesize protein, typically termed anabolic resistance. Do you think that oxidative stress plays a role in anabolic resistance associated with aging? Okay, so first of all, I guess I'll introduce for those less familiar the concept of anabolic resistance. So essentially, when you take on protein nutrition, right? Protein contains amino acids, and those amino acids essentially reform into protein in your body, right? So that's how nutrition works. The idea of anabolic resistance were in aging, not just in aging actually, but in catabolic states of muscle loss. Even when you take on that nutrition, which isn't always the case, of course, in catabolic states of illness, even when you do, your ability to break down those amino acids and use them to form new muscle is diminished. Is there a role of oxidative stress in that? I don't think it's ever been directly proven, but it's been correlated to. So, for example, the relationship between protein carbonylation and anabolic responses to nutrition has been correlated. So, while I could certainly not say there's a causal link, there is certainly somewhat of a suspicion based on a correlation between anabolic resistance and protein modification. Yeah. Thank you, Finn. Very interesting answer. And Jose, do you have any? Sí, tengo algunas cuestiones, pero vamos a limitarnos a un par de ellas, ¿no? Vamos a situarnos en el contexto del fútbol profesional, si te parece. Entonces, el fútbol actual tiene una carga enorme de partidos, también muchos viajes, algunos de ellos largos, escaso descanso o dificultad en el descanso apropiado. Entonces, en este contexto, podemos, de alguna manera, avalar la suplementación con antioxidantes cuando no tenemos posibilidad completa de adecuar una dieta apropiada. ¿Cómo lo ves tú, la utilización de estos suplementos? Tenemos que partir del hecho un poco que veníamos hablando, es decir, con una dieta completa, bien balanceada a nivel energético y, por supuesto, de alimentos. Yo considero que eso, junto a la suplementación que ya toman
estos casos no solamente beneficia el rendimiento, como hemos dicho, por ejemplo, jugo de remolacha, que casi seguro que tomarán omega 3, omega 6, casi seguro que tomarán creatina, es decir, en ese contexto a mí me parece que no sería necesario, puesto que al final también los días de recuperación va a permitirnos de alguna forma hacer ese proceso de recuperación, porque entiendo que más allá de que jueguen 2 partidos a la semana, los días del medio poco podrán hacer, porque si no, va a haber super. Es verdad de que todo esto tiene que ir por el principio de individualización, es decir, hay jugadores que no prueban la verdura, hay jugadores que no prueban frutas, que no prueban nada y te obliga de alguna forma efectivamente quizá a plantearte algún tipo de suplemento. Pero sobre todo si se hacen comidas más a nivel de grupo, vamos a decir, controladas por el nutricionista y demás, entiendo que junto con estos suplementos que he dicho, que es probable que estén todos, yo no haría un extra sobre lo ya que consumen. And I have yet another question for you. And do you think that older adults have higher needs of dietary antioxidant than younger people? Maybe other conditions associated with aging further exacerbate. Yeah, so I think, like I showed, I think in my presentation, just one exemplar of the notion of having evidence. I think modification to lipid DNA and proteins is without question happening in older age. I guess the question will be, can you modify that with nutrients? Theoretically, yes. Again, I think myself and the other speaker have shown evidence where supplements with polyphenols, vitamins can impact those processes. Can they therefore, should that lead to new recommendations? Perhaps, but again, the causality and the ability to really of any modifications to that to modifying disease is pretty much unknown. But I think things like the Mediterranean diet does quite a bit about the diet relations to health outcomes, and the quantity of antioxidants in that diet are probably a substantive factor. Thank you so much. ¿La pregunta? Sí, Juan, mira, vamos a situarnos ahora en un escenario no deseado, que es la lesión muscular especialmente. Entonces, en este estado en el que los procesos inflamatorios, prooxidativos, la regeneración de los tejidos, en este contexto, ¿la suplementación con antioxidantes específicos tendría sentido o tiene sentido? ¿O se puede también controlar con una dieta apropiada? Todo ello para propiciar que la regeneración del tejido, si cabe, pueda acelerarse. En este caso, es verdad que es uno de los, vamos a decir, de los casos especiales en los cuales sí que seguramente que plantearía una suplementación específica, por ejemplo, con vitamina C. Habitualmente en las situaciones de lesión, las ingestas alimentarias se suelen reducir un poco con el fin también de controlar un poco el tema de pesos y demás. Y teniendo en cuenta todos los procesos que estás indicando que de alguna forma generan estrés oxidativo, yo sí que considero que en este caso, por ejemplo, vitamina C, insisto, otros suplementos que vayan con la vía antiinflamatoria y demás, yo creo que estaría razonablemente, sería apropiado, ¿no? Gracias. Muchas gracias, José. Thank you both of you, Phil and Juan, for answering all of our questions. Now, I would like to open the floor to the audience in case you have any question for the expert. If you have a question for Juan, please do it in Spanish. I will say it for Phil. Like vitamins or antioxidants, we should let the body and specifically the genotype to expose to whatever harm is coming from outside, and let the species develop a defense. What do you think about that? Well, I guess this is the same question around antibiotics, right, and stuff like that. So, an exposure being critical factor and hygiene. I guess it's the same question. Oh wow, impossible one to answer. I don't know. I mean, I think I get the thing about genes, but let's face it, a lot of these things are modifiable. So if, for example, there is if for example there is good evidence that oxidative stress is harmful,
if you can show that oxidative stress, effects of oxidative stress in a certain condition, and if that can be modified by nutrition, I don't see why it would be any different than at least attempting a trial to adjust that to see if it impacts the outcomes. Really complex question. Obviously, I can't answer it, but I think that like I said, it's the hygiene and the antibiotics question, right? Exposure, what doesn't kill you makes you stronger. But I also think that what we do in medicine generally is, if we find a problem and we know what causes it, we try and do something about it and hope that that will evoke some kind of, impact down the line. But I think that last bit of prove it is obviously always got to ask that question. So I think the indications, and again, sorry, I'll just go back to the Mediterranean diet one bit because the link is so strong. And like I said, some of that therein probably lies through redox balance. So I mean, it's not evidence, but it's reasonable evidence that is, having an impact on overall health, and therefore that, I'm not talking about necessarily taking supplements, but having a diet that's, at least more in favor of antioxidants is clearly beneficial in some instances. Y Juan, y tenía una... esa suplementación que tú hablas de la vitamina C, ¿estaría indicada en cualquier tipo de lesión? O sea, si somos capaces de, te pongo ejemplo, una fractura ósea o una lesión muscular. Yo creo que va más a nivel de lesión muscular. No sé, tema de regeneración muscular. Creo que, bueno, la vitamina C favorece algunas vías de activación. A nivel muscular lo metería, seguro. Y bueno, pues de alguna forma, antioxidantes a nivel general, en el momento que tú reduces la ingesta dietética como tal, pues por control de otros aspectos, pues la puedes añadir como tal. Pero bueno, más orientado yo creo que a nivel de... A mí me gustaría preguntarle a Juan acerca de el marcador que aparecía en tu presentación de los niveles de peróxido de, o sea, peróxido de hidrógeno, sí, de agua oxigenada. ¿Ese valor podría utilizarse como una referencia para saber el estado oxidativo de, por ejemplo, un deportista, o cómo podría llegar a aplicarse a nivel práctico y cómo se analiza? Es un poco lo que veníamos, bueno, antes en la comida estábamos hablando nosotros un poco a ese aspecto. Es muy complicado determinar esos valores, piensa que son a nivel interno muscular, de la fibra muscular. Lo primero, claro, para reconocer esas cantidades tendríamos que entrar dentro, o sea, sacar lo que es fibra muscular, lo cual ya estamos generando un daño extra. A nivel de clínica diaria, me parece, o diaria o de control, me parece un excesivo estrés ese tipo de aplicaciones. Al final, nosotros como nutricionistas lo que tenemos que intentar es generar ese balance, es decir, tenemos que entender que las RDAs para población normal, bueno, no deportista, de alguna forma intentan cumplir con los procesos antioxidantes, entre otras cosas. Entonces, si entendemos que en este nivel estamos multiplicando casi por 2 o por 3, en muchos casos, las ingestas nutricionales, más allá de que también puedas incrementar esos ROS o esos niveles, pues con el tema dietético casi tendríamos, pero claro, luego hay que buscar medios para poder medir eso, no sé, un marcador como la glucosa, algo que ya, pues sería lo ideal, pues. Claro. Perfecto. So, thank you all for your participation. Thank you all for your questions. And special thanks to the experts for answering these questions. With that, I think we can conclude the present educational seminar organized by Abbott and Real Madrid. I look forward to our upcoming events and to see you there. José, ¿tienes alguna palabra? Bueno, me gustaría expresar mi agradecimiento en nombre de los servicios médicos del Real Madrid y por extensión del Real Madrid Club de Fútbol, la institución, a Phil, a Juan por su esfuerzo, por venir aquí, son profesionales muy ocupados. Por supuesto que al equipo de patrocinios por hacer realidad este evento, audiovisuales que también nos acompañan, y especialmente a los que han asistido presencialmente a este evento, el cual también le agradezco con especial cariño. Muchas gracias, José. Bueno, muchas gracias a todos. See you next y que tengáis un muy buen día.